3 días antes de mi boda, una mujer a la que apenas conocía me tomó del brazo con una fuerza que no combinaba con su voz. Me arrastró hacia la biblioteca de la hacienda y sin mirarme directamente me susurró al oído: «Escóndete ahora. Confía en mí». Me detuve en seco. No entendía nada. Yo había llegado ahí para revisar detalles de la ceremonia, no para esconderme como si hubiera hecho algo mal. La hacienda de la familia de mi prometido era enorme, elegante, silenciosa. Todo estaba preparado para una boda perfecta. Flores frescas, mesas alineadas, empleados caminando con discreción. Nada parecía fuera de lugar. Y sin embargo, algo en ese susurro me erizó la piel. Intenté soltarme. Le dije que estaba exagerando, que debía haber un error, que mi suegra me estaba esperando. La mujer negó con la cabeza, apretó más fuerte y repitió, casi suplicando: «Por favor, solo unos minutos. Si escuchas lo que van a decir, lo vas a entender todo». Mi corazón empezó a latir demasiado rápido. Pensé en mi prometido, en lo cerca que estábamos de casarnos, en lo absurdo que era todo aquello. Yo no era una persona impulsiva. Siempre había confiado en la lógica, en los hechos, en lo que podía comprobar. Esconderme detrás de una estantería no entraba en ninguna de mis decisiones racionales. Y aún así dudé, porque en sus ojos no había locura ni drama. Había miedo, un miedo real. Si fueras tú, a 3 días de tu boda, en la casa de la familia que está a punto de convertirse en la tuya, ¿te esconderías? Yo lo hice, y lo que escuché detrás de esa estantería me dejó sin aliento. En ese momento entendí que mi boda nunca fue una historia de amor. Quédate conmigo, porque lo que escuché no fue una discusión familiar, fue un plan. Me llamo Lucía Herrera y tengo 30 años. Durante mucho tiempo pensé que mi vida era el resultado lógico de decisiones bien tomadas. No por suerte, no por herencias, no por favores. Todo lo que había construido lo hice sola, paso a paso, sin una red que me sostuviera si algo salía mal. Trabajo como analista financiera desde los 23. Empecé en puestos que nadie quería, revisando reportes interminables, quedándome hasta tarde mientras otros se iban a casa. Aprendí pronto que el dinero no se mueve con emociones, sino con disciplina, que cada número cuenta una historia, y que detrás de cada gráfico hay decisiones, errores y consecuencias. Con el tiempo, esa forma de pensar se volvió parte de mí, no solo en el trabajo, también en la vida. Vivía en un departamento que había comprado con mis ahorros, modesto pero mío. Pagaba mis cuentas a tiempo, tenía una rutina estable, no apostaba, no improvisaba, no me dejaba llevar por impulsos. Siempre había creído que el control era una forma de libertad. Si entendías los riesgos, si los medías bien, nada podía sorprenderte demasiado. Eso creía. Conocí a Daniel Montoya en una cena organizada por un cliente del sector financiero. Yo había ido por compromiso, sin expectativas. Él estaba sentado frente a mí, escuchando más de lo que hablaba. No intentó impresionarme. No habló de dinero ni de poder. Me preguntó por mi trabajo, de verdad. Me miró cuando respondía. Eso me llamó la atención. Daniel tenía 33 años. Una manera tranquila de moverse. Una seguridad que no necesitaba alardes. Venía de una familia conocida, de esas que siempre parecen estar en el mismo lugar de la sociedad generación tras generación. No lo decía con orgullo ni con vergüenza, simplemente era parte de su historia. Sus padres, sus abuelos, todos ligados a los mismos círculos sociales. Tradición, educación, valores. Eso repetía cuando hablaba de ellos. Empezamos a vernos con calma. Cafés después del trabajo, caminatas largas sin rumbo fijo, conversaciones que no parecían entrevistas. Con él no sentía la necesidad de demostrar nada. No me preguntaba cuánto ganaba ni qué planes tenía a 5 años. Me hablaba de libros, de viajes familiares, de domingos tranquilos. Para alguien como yo, acostumbrada a pensar siempre en el siguiente paso, eso se sentía como descanso. Daniel nunca pareció intimidado por mi independencia. Al contrario, decía que admiraba mi disciplina, mi forma de pensar, que le daba tranquilidad saber que yo tenía los pies en la tierra. Yo le creí, porque no había señales evidentes de lo contrario, porque cuando alguien te trata con respeto y coherencia, bajas la guardia sin darte cuenta. Cuando me habló de su familia, lo hizo con naturalidad. Me contó de su madre, una mujer fuerte, organizada,
acostumbrada a llevar las riendas. De su padre más discreto, siempre en segundo plano. Me habló de reuniones familiares grandes, de tradiciones que se repetían año con año. Nunca sentí que hubiera algo que ocultar. Todo parecía encajar. A los pocos meses me invitó a conocer la hacienda familiar. Era un lugar imponente, lleno de historia, de silencios largos y espacios abiertos. Me recibió su madre con cortesía, aunque con cierta distancia. No fue hostil, pero tampoco cercana. Yo lo interpreté como prudencia. Después de todo, no todas las mujeres confían de inmediato en la persona que va a casarse con su hijo. Con el tiempo, esa distancia pareció suavizarse. Pequeños gestos, comentarios más amables, interés por los detalles de la boda. Yo pensé que me estaba ganando su confianza. Pensé que todo iba en la dirección correcta. Daniel me pidió matrimonio de una forma sencilla, sin espectáculo. Dijo que quería construir una vida conmigo, sin prisas, pero con intención. Acepté sin dudarlo demasiado. Tal vez por primera vez en mi vida, tomé una decisión más desde la emoción que desde el análisis. Me dije que no todo debía pasar por un filtro de riesgo, que el amor también era una inversión, aunque no se pudiera medir. La gente a nuestro alrededor decía que éramos una pareja sólida, dos adultos responsables, con planes claros, sin dramas innecesarios. Yo misma lo creía. Me sentía tranquila, segura, convencida de que había elegido bien. Nunca pensé que el amor sería el único riesgo que no supe calcular, porque mientras yo veía estabilidad, alguien más veía oportunidad. Y mientras yo confiaba en la coherencia de los hechos, otros estaban construyendo una historia muy distinta, una que todavía no alcanzaba a imaginar. Me llamo Lucía Herrera, y tengo 30 años. Durante mucho tiempo, cuando alguien me preguntaba quién era, respondía sin dudarlo desde los hechos. Analista financiera. Independiente. Ordenada. Predecible. No porque mi vida fuera aburrida, sino porque todo estaba bajo control. Al menos eso creía. No nací en una familia con contactos ni con patrimonio. Mis padres hicieron lo que pudieron, pero desde muy joven entendí que si quería algo, tendría que construirlo sola. Estudié mientras trabajaba. Rechacé planes, viajes, fines de semana libres. Aprendí a decir que no. A los 23 años ya estaba sentada frente a pantallas llenas de números, tomando decisiones que movían dinero que no era mío, pero de las que yo era responsable. Eso te cambia la cabeza. Con los años, desarrollé una relación muy clara con el riesgo. No le tenía miedo, pero tampoco lo subestimaba. Todo podía calcularse. Todo tenía un margen. Si algo salía mal, siempre sabía por qué. Esa lógica se fue filtrando en mi vida personal. No me enamoraba rápido. No prometía lo que no podía cumplir. Prefería la estabilidad a la emoción desbordada. Vivía sola en un departamento que había comprado con mis ahorros. No era grande ni lujoso, pero era mío. Cada mueble, cada pago, cada decisión llevaba mi nombre. Me gustaba esa sensación, la de no deberle nada a nadie. Conocí a Daniel Montoya en un evento al que fui casi por obligación. Un cliente importante insistió en que asistiera. Yo pensaba quedarme una hora, saludar y volver a casa. Daniel estaba ahí, apoyado contra una pared, observando más de lo que hablaba. Cuando cruzamos palabras, no me preguntó a qué me dedicaba para impresionarse. Me preguntó si me gustaba lo que hacía. Parecía una diferencia mínima, pero no lo era. Daniel tenía 33 años y una forma de estar en el mundo que transmitía calma. No era invasivo ni distante, educado sin ser rígido, seguro sin ser arrogante. Me contó que venía de una familia con historia, de esas que siempre han estado presentes en ciertos círculos. Lo dijo sin presumir, como quien menciona un dato más. Sus abuelos, sus padres, todos ligados a tradiciones, a valores que se repetían. Familia unida. Eso fue lo que más repitió. Empezamos a salir sin prisa. Cafés tranquilos, cenas sencillas, conversaciones largas. Daniel no competía conmigo ni se sentía menos por mi trabajo. Al contrario, decía que le daba paz saber que yo sabía lo que hacía, que no dependía de nadie. Yo me sentí vista de una manera distinta. No como un trofeo ni como una amenaza, sino como una compañera. Cuando me habló de su madre, la describió como una mujer fuerte, organizada, acostumbrada a tomar decisiones. Dijo que podía parecer fría al principio, pero que era justa. Yo entendí eso. En mi mundo,
La firmeza no era algo negativo. Pensé que, con el tiempo, encontraríamos un punto en común. La primera vez que fui a la hacienda familiar sentí el peso de la historia, no por algo concreto, sino por la manera en que el lugar imponía silencio. Todo estaba en su sitio, demasiado. Su madre me recibió con cortesía medida, ni una sonrisa de más, ni una palabra de menos. Yo lo interpreté como cautela, como una mujer protegiendo a su familia. Con el paso de los meses, esa distancia pareció disminuir. Comentarios sobre la boda, preguntas prácticas, sugerencias. Yo me sentí aceptada. Pensé que había pasado una prueba invisible. Daniel me pidió matrimonio sin grandes gestos. Me habló de construir algo sólido, de caminar juntos sin perder lo que cada uno era. No habló de cuentos ni de promesas exageradas. Habló de estabilidad. Y eso, para mí, siempre había sido sinónimo de seguridad. Acepté. La gente decía que éramos una pareja equilibrada. 2 personas adultas, responsables, sin dramas. Yo también lo decía. Me sentía tranquila, convencida de que había elegido bien. Por primera vez en mucho tiempo, dejé de analizar cada escenario posible. Me permití confiar. Nunca pensé que el amor sería el único riesgo que no supe calcular, porque mientras yo veía coherencia, alguien más veía oportunidad. Y mientras yo pensaba que todo estaba bajo control, la historia ya se estaba escribiendo sin mí. Doña Isabel Montoya entró en mi vida de forma silenciosa, casi imperceptible, pero desde el primer momento sentí que su presencia ocupaba más espacio del que mostraba. Tenía 58 años y una elegancia que no dependía de la moda ni de los gestos exagerados. Todo en ella parecía calculado. La forma de sentarse, de mirar, incluso de guardar silencio. No levantaba la voz, no necesitaba hacerlo. Bastaba una mirada para que el ambiente cambiara. Al principio, nuestra relación fue correcta, cordial, distante, educada. Me llamaba Lucía, nunca diminutivos. Me hacía preguntas prácticas, nunca personales. ¿Cómo iba el trabajo? Si ya habíamos elegido la fecha exacta, si tenía claro el tipo de ceremonia que quería. No había curiosidad real en su tono, más bien una necesidad de control disfrazada de interés. Yo no lo vi así en ese momento. O no quise verlo. Daniel siempre decía que su madre era así con todo el mundo. Que no era una mujer efusiva, pero que tenía buen corazón. Que había llevado a su familia durante años y que estaba acostumbrada a organizarlo todo. Yo lo entendía. En mi mundo, las mujeres firmes eran respetadas. No me sentí intimidada. Pensé que, con el tiempo, encontraríamos una forma natural de relacionarnos. Las visitas a la hacienda se hicieron más frecuentes conforme se acercaba la boda. Doña Isabel supervisaba cada detalle con una precisión que rozaba la obsesión. Flores, invitados, tiempos, recorridos. Todo debía seguir un orden exacto. A veces sentía que la boda era menos nuestra y más un evento que debía cumplir con ciertos estándares familiares. Daniel lo notaba, pero siempre restaba importancia. Es su manera de demostrar cariño, me decía. Una tarde, mientras revisábamos unos documentos relacionados con la ceremonia, doña Isabel me miró fijamente y dijo que necesitaba hablar conmigo a solas. Dijo que había ciertos asuntos familiares que debíamos revisar antes del matrimonio. Cosas que solo podían hablarse entre mujeres. Su tono fue amable, pero no dejaba espacio para una negativa. Me invitó a pasar unos días a la hacienda, sin Daniel. Dijo que sería mejor así, para no distraernos. Que había protocolos, tradiciones, temas delicados que debían tratarse antes de que yo me convirtiera oficialmente en parte de la familia. Lo dijo con una sonrisa leve, pero firme. Como si ya hubiera tomado la decisión por mí. Sentí una incomodidad difícil de explicar. No era miedo, tampoco rechazo. Era una sensación sutil, como una alarma baja que no sabía interpretar. Nunca había tenido problemas hablando de temas serios. No veía por qué debía hacerlo sin Daniel, pero tampoco quería parecer desconfiada. Me dije que quizás estaba exagerando, que no todas las familias funcionaban como la mía. Cuando se lo comenté a Daniel, él reaccionó con tranquilidad. Me dijo que no me preocupara, que su madre solo quería asegurarse de que todo estuviera en orden. Confía en mi mamá, repitió varias veces. Ella sabe lo que hace. Siempre ha sido así. Quise creerle.
Daniel nunca me había dado motivos para dudar. Su confianza en ella parecía absoluta. Y yo, que estaba a punto de casarme con él, sentí que cuestionar esa relación sería cuestionarlo a él. Así que acepté. El día que llegué a la hacienda sola, algo se sintió distinto. No había nadie esperándome con la familiaridad de otras veces. El lugar estaba silencioso, demasiado tranquilo. Los empleados se movían con cuidado, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Doña Isabel me recibió con la misma cortesía de siempre, pero su mirada se detuvo en mí un segundo más de lo habitual. Durante esa tarde habló poco. Me mostró espacios, revisó detalles, hizo comentarios generales, nada concreto, nada que justificara realmente mi presencia ahí sin Daniel. Y sin embargo, insistía en que había temas pendientes, que al día siguiente hablaríamos con calma. Esa noche, en la habitación que me asignaron, me costó dormir. Pensé en lo rápido que todo estaba avanzando, en cómo había aceptado ciertas cosas sin analizarlas demasiado. Me repetí que estaba siendo paranoica, que el cansancio y los nervios de la boda me estaban jugando una mala pasada. Pero la sensación no desapareció. Era como si, poco a poco, la imagen de familia perfecta empezara a mostrar grietas muy finas. Nada evidente, nada concreto, solo pequeños gestos, silencios largos, miradas que no lograba descifrar, comentarios que se sentían fuera de lugar. Por primera vez desde que conocí a Daniel, sentí que estaba entrando en un terreno que no comprendía del todo, y lo más inquietante era que todos actuaban como si eso fuera lo más normal del mundo. Ahí empezó la incomodidad, no como un golpe, sino como una sombra. Y aunque todavía no lo sabía, ya había cruzado una línea de la que no sería fácil volver. Fue esa misma tarde cuando la vi con atención por primera vez. Hasta entonces, Elena Cruz había sido solo una presencia discreta en la hacienda. 32 años, según me dijeron después. Siempre vestida de colores neutros, siempre caminando un paso detrás de doña Isabel, siempre tomando notas, resolviendo detalles sin llamar la atención. Una de esas personas que parecen parte del mobiliario, tan eficientes que se vuelven invisibles. Pero ese día no. Cuando entré al salón principal, Elena estaba de pie junto a una mesa, organizando unos documentos. Alzó la vista al escuchar mis pasos y nuestros ojos se cruzaron. No fue una mirada normal. No fue curiosidad ni cortesía. Fue algo más intenso, casi desesperado, como si quisiera decirme algo sin poder hacerlo. Se quedó mirándome un segundo de más y luego bajó la vista con rapidez. Sentí un escalofrío. No supe por qué, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Doña Isabel habló con naturalidad, como si todo estuviera bajo control. Me dijo que debía esperar un momento, que había surgido un asunto urgente. Asentí y me quedé de pie, sin saber muy bien qué hacer. Elena seguía moviéndose por la habitación, pero podía sentir su tensión. Sus manos temblaban ligeramente al acomodar los papeles. Su respiración no era regular. En un momento, se acercó a mí con una excusa simple. Dijo que necesitaba mostrarme unos documentos relacionados con la boda. Su voz era baja, contenida. No me miró directamente, pero pude notar que evitaba la mirada de doña Isabel. Antes de que pudiera responder, ya estaba caminando hacia el pasillo. Dudé un segundo. Miré a mi alrededor. Nadie parecía notar nada extraño. La seguí. Caminamos por un corredor largo, con pisos fríos y paredes cubiertas de retratos antiguos, rostros serios, miradas duras, generaciones enteras observando desde marcos dorados. El silencio era pesado. Elena avanzaba rápido, como si temiera ser detenida. Yo apenas podía seguirle el paso. Entramos a la biblioteca. Era una habitación amplia, con estanterías altas llenas de libros antiguos. El aire olía a madera y papel viejo. Antes de que pudiera preguntar qué estaba pasando, Elena cerró la puerta detrás de nosotras. El sonido seco del cerrojo me hizo girar de inmediato. «¿Qué haces?», le pregunté. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Elena se volvió hacia mí. Su rostro estaba pálido. Sus ojos brillaban, no de emoción, sino de miedo. Se acercó un paso, bajó la voz y dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. «No te pueden ver aquí». Sentí que el estómago se me cerraba. Le dije que eso no tenía sentido, que doña Isabel me estaba esperando, que Daniel no sabía dónde estaba. Elena negó con la cabeza una y otra vez. Me pidió que escuchara, que confiara en ella, solo unos minutos.
Sus palabras salían rápido, atropelladas, como si el tiempo se le estuviera acabando. Intenté mantener la calma. Le pregunté qué estaba pasando. Ella miró hacia la puerta, luego hacia las estanterías, y me tomó del brazo con una fuerza inesperada. No era agresiva, era urgente. Me señaló una de las estanterías más grandes, una que cubría toda una pared. «Escóndete ahí», susurró. Ahora. Me quedé inmóvil. Mi mente buscaba una explicación lógica y no la encontraba. Nada de eso encajaba con la imagen que tenía de ese lugar, de esa familia, de mi propia vida. Le dije que estaba loca, que no podía pedirme algo así. Elena tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no llegaron a caer. «Por favor», dijo. «Si te ven aquí, todo se va a arruinar. Solo escucha. Después, si quieres, puedes odiarme». Algo en su voz me detuvo. No era una actriz. No estaba improvisando. Había vivido ese miedo antes. Lo sentí con claridad. Miré alrededor. La biblioteca seguía en silencio. Nadie venía. Nadie sabía que yo estaba ahí. Contra todo lo que creía de mí misma, di un paso hacia la estantería. Elena abrió un pequeño espacio oculto detrás de los libros. No era evidente a simple vista. Claramente no era un accidente. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se escucharía desde fuera. Antes de entrar, la miré. Quise hacerle una última pregunta, pero ella solo repitió, en un susurro apenas audible: «Confía en mí». Me escondí. La estantería volvió a su lugar y la biblioteca quedó en silencio otra vez. Yo estaba atrapada en un espacio oscuro, sin entender nada, esperando que algo ocurriera. No sabía qué iba a escuchar. No sabía por qué esa mujer había decidido romper su silencio conmigo. Solo sabía una cosa: nada volvería a ser igual después de ese momento. El espacio detrás de la estantería era más pequeño de lo que imaginé. Apenas podía moverme sin rozar la pared. El aire estaba cargado, viejo, y cada respiración sonaba demasiado fuerte en mis oídos. Me senté con cuidado, tratando de no hacer ruido. Sentía el pulso en la garganta, en las manos, en las sienes. Mi cuerpo entero estaba en alerta. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando escuché pasos. Primero uno, luego otro, voces conocidas. La puerta de la biblioteca se abrió y el sonido me atravesó como un golpe seco. Me acerqué con cuidado a una rendija apenas visible entre la madera. Desde ahí podía ver una parte del salón, suficiente para reconocerlos. Doña Isabel entró primero. Caminaba con la misma seguridad de siempre, como si ese espacio le perteneciera por completo. Daniel la siguió, pero no con la misma calma. Cerró la puerta detrás de ellos y suspiró, como si cargara un peso invisible. Por un segundo pensé que estaban hablando de mí, de la boda, de algún detalle que se había complicado. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación sencilla. Pero entonces doña Isabel habló, y el tono de su voz no tenía nada de familiar. «Siéntate», dijo. «Tenemos que repasar esto con cuidado». Daniel obedeció sin discutir. Se sentó frente a ella, apoyando los codos en las rodillas. Doña Isabel colocó un portafolio de cuero sobre la mesa. Lo abrió con calma, como quien realiza una tarea rutinaria. Sacó varios documentos y los extendió frente a él. «El viernes la llevas al notario», empezó a decir. «Le explicas que son papeles de protección matrimonial. Nada complicado. Algo que todas las parejas responsables hacen antes de casarse». Mi respiración se detuvo por un instante. Daniel dudó. Lo vi pasar la mano por su frente. Y si pregunta demasiado, dijo: «Tú sabes cómo es Lucía. Trabaja con números todos los días». Doña Isabel sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue breve, controlada. Precisamente por eso. Es muy buena con los números, pero cuando confía, baja la guardia. Está enamorada. Firmará. Sentí que el estómago se me hundía. Escuché el roce del papel cuando ella señaló algunas páginas. 3 documentos, continuó. Uno sobre su departamento, otro sobre sus cuentas, y este último es un aval. Todo queda cubierto. Legal. Limpio. «¿Cuánto es?», preguntó Daniel en voz baja. 10 millones. El silencio que siguió fue pesado. Yo estaba paralizada. Cada palabra me caía encima como si alguien las hubiera elegido para herirme. 10 millones. Mi departamento, mis cuentas, mi nombre. Daniel no habló durante unos segundos. Luego dijo que era mucho dinero, que quizá deberían pensarlo mejor. Su voz sonaba débil, insegura.
Doña Isabel se inclinó hacia él. Bajó la voz, pero yo podía escuchar cada sílaba con una claridad dolorosa. Nuestra familia no tiene opciones. Todo está comprometido. Si no hacemos esto ahora, perdemos todo. Y tú sabes lo que eso significa. Daniel tragó saliva. Y después preguntó algo que me dejó sin aire. ¿Y después de la boda? ¿Qué hacemos con ella? Ella. No Lucía, no mi nombre. Ella. Doña Isabel respondió sin dudar. Unos meses. 3, máximo. Luego el divorcio. Dirás que no es compatible contigo, que está demasiado enfocada en su trabajo. Los jueces siempre entienden esas cosas. Los bienes ya estarán comprometidos. Las deudas. A su nombre. Yo quería taparme los oídos. Quería salir corriendo, gritar, interrumpirlos, pero no podía moverme. Estaba atrapada no solo en ese espacio, sino en la realidad que se desplegaba frente a mí. Daniel no protestó. No se levantó, no dijo que no, solo asintió. Escuché cómo doña Isabel recogía los documentos y los guardaba de nuevo en el portafolio. Dijo que todo debía hacerse con cuidado, sin errores, que no podían levantar sospechas, que Lucía debía sentirse segura. Yo era Lucía, y en ese momento no me sentía segura. Me sentía traicionada de una forma que no sabía que existía. Daniel se levantó y caminó por la habitación. Dijo algo sobre llevarme de viaje después de firmar, para que me relajara. Doña Isabel aprobó la idea. Un viaje largo, tiempo suficiente para que todo se moviera sin que yo pudiera reaccionar. Hablaron de fechas, de transferencias, de personas que yo no conocía, todo con una frialdad que me helaba la sangre. No había enojo, ni culpa, solo estrategia. Finalmente, doña Isabel cerró el portafolio. Dijo que yo debía estar por llegar, que Daniel debía ser encantador, que recordara sonreír. Escuché cómo se dirigían a la puerta. Sus pasos se alejaron por el pasillo. La biblioteca quedó en silencio otra vez. Yo seguía ahí, detrás de la estantería, temblando. Sentía las lágrimas acumularse, pero no caían. No era tristeza lo que dominaba. Era algo más denso. Una mezcla de incredulidad y rabia. En ese momento entendí algo con una claridad brutal. No había escuchado una conversación privada. Había sido testigo de un plan. Y yo era el objetivo. Me quedé inmóvil, pero mi mente no paraba. Cada palabra que había escuchado empezaba a encajar con otras escenas, otros recuerdos que hasta ese momento había considerado normales. Detalles sueltos que ahora se ordenaban con una lógica cruel. No era amor, nunca lo había sido. Era un plan diseñado con paciencia. Empezaron a hablar de las deudas como si fueran algo cotidiano, casi aburrido. Préstamos antiguos, compromisos heredados, obligaciones que no aparecían en ningún lado. Doña Isabel mencionó cifras con la misma naturalidad con la que otras personas hablan del clima. Todo estaba comprometido, dijo. La hacienda, cuentas que yo nunca había visto, promesas hechas a personas que no conocía. Daniel escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, como alguien que ya había aceptado una realidad incómoda. Yo recordé las veces que le pregunté por su trabajo y me respondió con generalidades. Los clientes importantes, los proyectos en proceso, nunca cifras concretas, nunca documentos. En su momento pensé que era discreción. Ahora entendía que era vacío. Doña Isabel explicó que mi estabilidad era la solución, que mi patrimonio limpio, sin cargas, era justo lo que necesitaban para respirar. Habló de mis ahorros, de mi departamento, de mis inversiones, con una precisión que me hizo sentir expuesta. Sabían más de mí de lo que yo sabía de ellos. Cada cifra que mencionaba me atravesaba como una traición adicional. Daniel intentó decir algo. Preguntó si no había otra opción, si podían buscar un acuerdo diferente. Su voz sonó cansada, no indignada. Doña Isabel lo interrumpió con firmeza. No hay tiempo, no hay margen, esto es lo único que tenemos. Y ella confía en ti. Esa frase me dolió más que cualquier otra. Confía en ti. Entonces llegó la risa. Una risa breve, seca, que no tenía humor. Doña Isabel dijo la frase que se quedó grabada en mi cabeza como una sentencia. Ella es brillante para los números, pero ingenua cuando ama. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No fue un llanto, ni un grito. Fue una caída silenciosa. Yo,
que había pasado años construyendo una identidad basada en la inteligencia y la prudencia, reducida a una debilidad, no por falta de capacidad, sino por confiar. Hablaron del notario como si fuera una formalidad, de la firma como un trámite más. Dijeron que todo estaría explicado de manera sencilla, con palabras tranquilizadoras. Protección matrimonial. Seguridad para ambos. Nadie sospecha de algo que suena responsable. Daniel tendría que llevarme de la mano, sonreír, decirme que era lo mejor para nosotros. Después vendría el viaje, un descanso, unos días lejos para celebrar. Doña Isabel lo sugirió con naturalidad. Un lugar bonito, sin distracciones, tiempo suficiente para que el dinero se moviera, para que las transferencias se completaran, para que yo no tuviera acceso inmediato a nada. Yo pensaba en cada cena, cada gesto, cada palabra de Daniel, en cómo me miraba cuando hablaba de futuro, en las noches en las que me decía que se sentía afortunado. Todo eso ahora tenía otro significado. No era cercanía, era preparación. Escuché cómo hablaban del divorcio con la misma frialdad. Unos meses después, 3, como máximo. Argumentos simples, incompatibilidad, diferencias de estilo de vida, nada escandaloso, nada que levantara sospechas. Los jueces entienden, dijo doña Isabel. Siempre entienden cuando la mujer es la que está demasiado enfocada en su carrera. Yo quería salir de ahí. Quería empujar la estantería, enfrentarlos, preguntarles cómo podían hablar de mí como si no existiera. Pero estaba atrapada, no solo físicamente. Estaba atrapada en la certeza de que todo lo que creía sólido se había construido sobre una mentira. Daniel no defendió mi nombre, no dijo que yo era más que una cifra, no se levantó para irse. Permaneció ahí, escuchando, aceptando. En ese silencio entendí que no estaba siendo manipulado. Estaba eligiendo. Mi pecho se apretó. No sabía si lo que sentía era tristeza o rabia, tal vez ambas, tal vez algo peor. La sensación de haber sido observada, estudiada, evaluada como una oportunidad. Y entonces, como si no fuera suficiente, doña Isabel hizo la pregunta que terminó de hundirme. ¿Y después qué hacemos con ella? No hubo pausa, no hubo duda. Solo esa frase, dicha con total naturalidad, como si yo fuera una pieza más del proceso, como si mi vida pudiera ordenarse en etapas, igual que sus documentos. En ese momento comprendí algo con una claridad que dolía. No había caído en una historia de amor equivocada, había entrado en un sistema, y yo estaba justo en el centro. No sé cuánto tiempo pasó después de que salieron de la biblioteca. Perdí la noción del tiempo ahí dentro. Solo recuerdo que mi cuerpo empezó a temblar cuando el silencio volvió a llenar la habitación. Sentía las piernas entumecidas, la garganta seca, la mente saturada. No podía seguir ahí. No después de todo lo que había escuchado. La estantería se movió despacio. Una rendija de luz apareció y luego vi el rostro de Elena. Ya no tenía la expresión tensa de antes. Ahora parecía cansada. Como si hubiera sostenido ese momento durante años y por fin pudiera soltarlo. «Sal de ahí», susurró. Ya se fueron. Salí con dificultad. Mis piernas apenas me respondían. Elena me sostuvo del brazo y me llevó hasta un patio interior, lejos de las habitaciones principales. Nos sentamos en una banca de piedra, bajo una planta que dejaba caer flores secas al suelo. Por unos segundos ninguna habló. El silencio era distinto al de la biblioteca, más humano, más real. «Lo escuchaste todo», dijo finalmente. Asentí. No podía hablar. Elena respiró hondo. Luego me miró a los ojos por primera vez sin miedo. Y fue entonces cuando me dijo algo que no esperaba. «Yo ya estuve en tu lugar». Su voz no tembló. No buscaba lástima, solo verdad. Me contó que años atrás había llegado a esa familia de otra forma. No como asistente, sino como esposa. Se había enamorado de un Montoya, distinta generación, mismo patrón. Él también era encantador, tranquilo, atento. Ella también tenía una carrera sólida, bienes propios, estabilidad. Y ella también confió. Me habló de una boda íntima en esa misma hacienda, de una suegra que al principio parecía distante, pero correcta, de documentos que aparecieron después, presentados como trámites familiares, de firmas hechas sin sospechar nada. Cada palabra que decía era como escuchar una versión adelantada de mi propia historia. Después vino el vacío. Las cuentas bloqueadas, las deudas que no reconocía,
El divorcio rápido, justificado con diferencias irreconciliables. Todo limpio, todo legal. Ella se quedó sin nada, sin casa, sin respaldo, sin pruebas. Intentó denunciar, buscó ayuda, pero todo estaba firmado, certificado, perfecto. La familia Montoya sabía exactamente lo que hacía. No era un error, era un sistema. Mientras hablaba, sacó su teléfono. Me mostró archivos, grabaciones, fotografías de documentos, correos, conversaciones guardadas durante meses. Había nombres de otras mujeres, fechas, montos, historias casi idénticas. No eres la primera, me dijo. Y si no hacía algo, tampoco ibas a ser la última. Me explicó que había vuelto a la hacienda con un nombre distinto, una apariencia distinta, una historia distinta. Se presentó como asistente, porque era la única forma de estar cerca sin levantar sospechas. Nadie la miró con atención, nadie la reconoció. Para ellos, solo era alguien que obedecía. Durante meses observó, escuchó, copió, registró. Vio cómo el mismo ciclo se repetía una y otra vez. Un hijo, una mujer con patrimonio, una boda rápida, documentos, firmas, silencio. Siempre el mismo final. Cuando vio mi nombre en los preparativos de la boda, investigó, supo quién era, supo lo que tenía, y entendió que el plan ya estaba en marcha otra vez. Por eso te detuve, dijo, porque sabía exactamente lo que iba a pasar. Sentí una mezcla de emociones que no sabía ordenar, dolor por ella, rabia por mí, y algo nuevo, algo que no había sentido desde que empezó todo, claridad. Elena no hablaba desde el rencor, hablaba desde la supervivencia. Me dijo que no buscaba venganza, sino cerrar el ciclo, que había estado reuniendo pruebas con cuidado, que ya había hablado con personas que podían ayudar, pero que necesitaban algo más. Necesitaban que el plan avanzara una vez más, con testigos, con registros claros, sin margen de duda. Me miró con seriedad. Me dijo que no me iba a obligar a nada, que entendía si decidía irme, cancelar la boda, desaparecer, pero que si hacía eso, la familia Montoya seguiría intacta. Buscarían a otra, y el ciclo continuaría. Sentí un nudo en el pecho. Pensé en lo que había perdido en solo unas horas. Pensé en lo que ella había perdido años atrás. Pensé en todas las mujeres cuyos nombres aparecían en esos archivos. La rabia que había sentido empezó a transformarse. Ya no era solo contra ellos, era una necesidad de hacer algo con todo eso. Elena me preguntó si estaba dispuesta a escuchar el plan completo. No me prometió que sería fácil. No me prometió que no dolería. Solo me prometió una cosa. Esta vez, no estaría sola. En ese momento entendí que lo que estaba frente a mí no era solo una advertencia, era una oportunidad. No para salvar una boda, sino para detener algo que llevaba demasiado tiempo funcionando en silencio. Y por primera vez desde que me escondí detrás de esa estantería, dejé de sentirme una víctima. Sentí que podía ser parte del final de la historia. Acepté escuchar el plan completo esa misma tarde, sentada frente a Elena, con las manos aún frías y la mente demasiado despierta. No porque fuera valiente, sino porque huir ya no era una opción limpia. Irme significaba dejar el camino libre para que todo volviera a repetirse con otra mujer. Y después de lo que había escuchado, ya no podía fingir que no era asunto mío. El plan era simple en apariencia y brutal en lo personal. Yo debía seguir adelante como si no supiera nada, sonreír, asentir, confiar, ir al notario tal como doña Isabel lo había planeado, escuchar las explicaciones falsas, dejar que intentaran llevarme hasta el último paso sin alertarlos. No firmar nada, me dijo Elena con claridad, pero tampoco confrontarlos. Si sospechan, se detendrán, y si se detienen, no habrá pruebas suficientes. Cada palabra pesaba como una piedra. Me explicó que llevaba meses colaborando con personas que conocían bien este tipo de esquemas, que había registros, grabaciones, documentos, pero que faltaba el momento clave, el intento final, el instante en que la mentira se pronunciara frente a testigos, frente a cámaras, frente a alguien que no pudiera fingir después que no sabía lo que hacía. Ese alguien era yo. Sentí una resistencia inmediata. Mi cuerpo se negó antes que mi cabeza. Pensar en sentarme frente a Daniel, mirarlo a los ojos,
Escucharlo mentirme con la misma voz con la que me decía que me amaba, me revolvía el estómago. No era miedo, era algo más profundo. Una traición que todavía no había terminado de digerir. Esa noche regresé a la habitación que me habían asignado en la hacienda. Dormí poco. Cada vez que cerraba los ojos veía papeles, firmas, cifras. Veía la sonrisa de Daniel, ahora vacía. Veía a doña Isabel hablando de mí como si yo fuera un trámite. Pensé en cancelar todo. Pensé en enfrentarla. Pensé en salir corriendo al amanecer sin mirar atrás. Pero cada pensamiento terminaba en el mismo punto. Ellos seguirían. Con otra. Y luego con otra más. Al día siguiente llamé a Daniel. Mi voz sonó normal, incluso para mí. Le dije que todo estaba bien, que su madre había sido muy atenta, que estaba emocionada por los días que venían. Él suspiró aliviado. Me dijo que me extrañaba, que pronto todo sería más sencillo. Colgué y sentí ganas de llorar, pero no lo hice. Acepté el papel que me tocaba, el de la novia enamorada, el de la mujer que confía, el de la que no sospecha. Cada gesto debía ser creíble, cada palabra, medida. Elena me explicó los detalles. ¿Qué decir? ¿Qué no preguntar? ¿En qué momento dudar sin parecer alerta? Era una actuación, pero no como en el cine. Era más peligrosa, más íntima. Volví a la ciudad y retomé mi rutina como si nada hubiera pasado. Fui a la oficina, respondí correos, tomé decisiones financieras para otras personas mientras mi propia vida estaba suspendida en el aire. Nadie notó nada extraño. Eso me sorprendió, o tal vez me asustó. Daniel vino a cenar una noche antes de la cita con el notario. Trajo vino, habló de planes, de la luna de miel. Yo asentía, sonreía. En algún momento tomó mi mano y me dijo que se sentía afortunado. Lo miré y pensé en la pregunta que no podía hacerle. En cómo alguien puede decir una cosa mientras planea lo contrario sin que se le quiebre la voz. Esa fue la parte más difícil. No el plan, no el riesgo, sino la cercanía. Me pregunté muchas veces si yo podría hacer lo mismo. Si sería capaz de engañar a alguien así, de mirarlo a los ojos sabiendo que iba a destruirlo. Y la respuesta siempre fue no. Por eso dolía tanto aceptar que él sí podía. La noche anterior al notario casi no dormí. Me preparé mentalmente para cada escenario, para cada palabra, para cada mentira. Me repetí que no estaba sola, que Elena estaba detrás de todo, que había gente esperando, que no era una locura. Pero aún así, el miedo estaba ahí. La mañana llegó demasiado rápido. Me vestí con cuidado, como si fuera una reunión importante. Daniel me esperaba, me sonrió, me ofreció el brazo, lo tomé, sentí el peso de cada paso. Mientras avanzábamos, pensé en algo que no había querido enfrentar hasta ese momento. No solo estaba poniendo en riesgo mi patrimonio, estaba poniendo en riesgo la imagen que tenía de mí misma. La mujer racional, la que siempre sabe cuándo retirarse. Esta vez no me retiraba, me estaba quedando. A propósito, y mientras caminaba a su lado, con la misma sonrisa que había practicado frente al espejo, me hice una pregunta que todavía me cuesta responder. ¿Tú podrías sonreírle a alguien que planea destruirte? Yo lo estaba haciendo, y eso me dijo más de la situación de lo que cualquier documento podría haber dicho. La notaría estaba en una calle tranquila, discreta, de esas que pasan desapercibidas incluso para quienes viven cerca. Llegamos puntuales. Demasiado puntuales. Doña Isabel ya estaba ahí cuando entramos, sentada con la espalda recta, el bolso de cuero apoyado sobre las piernas, como si ese lugar también le perteneciera. Al verme, sonrió con una amabilidad que antes me habría tranquilizado. Ese día solo me tensó más. Nos saludamos, besos breves, frases corteses. Todo parecía normal, demasiado normal para lo que estaba a punto de suceder. El notario nos invitó a pasar a su oficina. Era un hombre mayor, de voz neutra, movimientos lentos. Nos indicó los asientos. Doña Isabel se sentó a mi derecha, Daniel a mi izquierda. Sentí la disposición física como una presión invisible, como si me estuvieran encerrando sin tocarme. El notario empezó con una explicación general. Habló de procedimientos previos al matrimonio, de acuerdos, de formalidades. Yo asentía, manteniendo el gesto atento que había ensayado. Por dentro, cada palabra resonaba con doble sentido. Sabía exactamente qué documentos estaban a punto de aparecer.
Doña Isabel abrió su bolso con calma. Sacó una carpeta y la colocó sobre la mesa. La deslizó hacia el centro, como quien ofrece algo valioso. Dijo que eran papeles de protección matrimonial, que buscaban cuidar a ambas partes, que todo era por nuestro bienestar. Daniel tomó la palabra. Me miró y sonrió. Esa sonrisa que había aprendido a confiar. Dijo que era algo sencillo, que su madre insistía en que hiciéramos las cosas bien desde el inicio, que no había nada de qué preocuparse, que era una formalidad. Lo escuché mentir sin titubear. Su voz no se quebró, no dudó, no buscó mis ojos como pidiendo perdón. Me habló como siempre, con cariño medido, con tono tranquilo, como si no estuviera a punto de empujarme a un abismo. Tomé los documentos. Mis manos estaban firmes, aunque sentía un temblor interno que apenas lograba controlar. Leí despacio, fingiendo atención. Reconocí cada cláusula, cada término, cada cifra. Todo estaba ahí, exactamente como Elena me había advertido. Pregunté algo simple, una duda aparente. Daniel respondió rápido, con seguridad. Doña Isabel intervino para reforzar la explicación. Sus palabras estaban cuidadosamente elegidas, nada directo, nada evidente. Solo suficientes medias verdades para confundir a alguien que confiara. El notario nos observaba. En su mirada había algo distinto, una atención particular, como si supiera que ese momento era más importante de lo que aparentaba. Doña Isabel intentó acelerar el proceso. Dijo que el tiempo apremiaba, que teníamos compromisos después. El aire en la habitación se volvió pesado. Podía sentirlo en el pecho. Cada segundo parecía estirarse. Cada palabra se quedaba flotando un instante más de lo normal. Sabía que todo estaba siendo registrado. Cada frase, cada gesto, cada mentira. Daniel me pidió que firmara. Señaló el lugar exacto. Su dedo tocó el papel con suavidad. Me miró otra vez. Me dijo que confiara, que todo estaría bien. En ese instante pensé en todas las veces que había confiado en él sin cuestionar, en cada decisión que tomé, creyendo que estaba acompañada. Pensé en la biblioteca, en la estantería, en la voz de doña Isabel hablando de mí como si no existiera. Respiré hondo. Hice una última pregunta, la que Elena me había indicado. Algo específico, algo que no dejaba lugar a interpretaciones. Doña Isabel respondió primero. Se adelantó al notario. Intentó cerrar el tema con autoridad. Dijo que no había nada más que explicar. El notario intervino. Su voz fue clara, demasiado clara. Empezó a explicar el verdadero alcance de los documentos. Usó términos precisos. Nombró las deudas, las garantías, los riesgos. Cada palabra cayó como un golpe seco. Doña Isabel lo interrumpió. Dijo que estaba exagerando, que confundía a la novia, que ella se encargaría de explicarme después. Su control empezaba a resquebrajarse. Daniel se quedó en silencio. Su respiración se aceleró. Evitó mirarme. El notario se levantó. Dijo que no podía continuar de esa manera, que había una obligación de transparencia. Y entonces ocurrió. La puerta lateral se abrió. El silencio fue absoluto. Personas que no conocía entraron a la oficina. Sus rostros eran serios, sus movimientos seguros. Doña Isabel se quedó rígida. Daniel palideció. Yo sentí una calma extraña, casi irreal. Todo lo que se había dicho estaba ahí, registrado, documentado. Ya no era mi palabra contra la suya, era la verdad expuesta, sin adornos. Doña Isabel intentó hablar, intentó recuperar el control. No lo logró. Daniel me miró. En sus ojos había sorpresa, miedo, algo parecido a una súplica. Yo no respondí. No podía. El aire seguía siendo el mismo, pero algo había cambiado para siempre. La mentira ya no tenía espacio para moverse. Y por primera vez, desde que empezó todo, no fui yo la que se sintió atrapada. La notaría parecía un lugar cualquiera, demasiado normal para lo que estaba a punto de ocurrir. Un edificio discreto, una recepción silenciosa, el sonido lejano de un reloj marcando los minutos. Entré tomada del brazo de Daniel, con una sonrisa ensayada que me tensaba el rostro. Doña Isabel ya estaba allí, sentada, erguida, impecable. Me miró como si nada hubiera cambiado desde la última vez que nos vimos. Nos saludamos con cortesía, frases amables,
el tipo de palabras que no significan nada. El notario nos indicó pasar a su oficina, un espacio sobrio, ordenado, sin adornos innecesarios. Nos sentamos. Yo en el centro del escenario sin quererlo, con doña Isabel a un lado y Daniel al otro. Sentí el cerco cerrarse con una suavidad inquietante. El notario comenzó con una explicación general. Habló de acuerdos previos al matrimonio, de previsión, de responsabilidad. Yo asentía. Mi mente iba un paso adelante, reconociendo el terreno. Sabía exactamente cuándo aparecerían los documentos. Sabía qué palabras iban a usar para tranquilizarme. Doña Isabel abrió su bolso y sacó una carpeta. La colocó sobre la mesa con cuidado, como si fuera algo delicado. Dijo que eran papeles de protección matrimonial, que buscaban cuidarnos a ambos, que todo era por nuestro futuro. Su voz era firme, controlada, sin fisuras. Daniel tomó la palabra después. Me miró con esa expresión que había confundido tantas veces con sinceridad. Dijo que no había nada de qué preocuparse, que su madre solo quería asegurarse de que todo estuviera en orden, que era una formalidad. Me pidió confianza. Me mintió mirándome a los ojos. No elevó la voz. No dudó. No titubeó. Habló con la seguridad de alguien que había ensayado cada frase. Yo lo escuché y sentí una mezcla de rabia y asombro. Era capaz de hacerlo sin que se le notara. Capaz de decir que me amaba y al mismo tiempo empujarme hacia una trampa. Tomé los documentos. El papel estaba frío bajo mis dedos. Leí despacio, como si fuera la primera vez. Reconocí cada cláusula, cada término técnico, cada número. Todo estaba ahí. Las garantías, las obligaciones, las cifras que cambiarían mi vida si firmaba. Hice una pregunta sencilla, casi inocente. Daniel respondió de inmediato, con una explicación que sonaba razonable para quien no quisiera mirar demasiado de cerca. Doña Isabel intervino para reforzar su versión. Hablaba como quien dirige una reunión. No dejaba espacios. No permitía silencios incómodos. El notario observaba. No decía nada, pero su atención era absoluta. Yo sabía que cada palabra estaba siendo registrada, cada mentira pronunciada con cuidado, cada intento de disfrazar la realidad. Doña Isabel intentó acelerar el proceso. Dijo que teníamos poco tiempo, que después teníamos otros compromisos. Su control era evidente. Quería cerrar el círculo antes de que algo se saliera de sus manos. Daniel señaló el lugar donde debía firmar. Su dedo tocó el papel con suavidad. Me miró y sonrió. Me dijo que confiara, que todo estaría bien. Esa frase, tan simple, me atravesó con una fuerza inesperada. Pensé en la biblioteca, en la estantería, en la voz de doña Isabel hablando de mí como si yo fuera una cifra. Pensé en Elena, en su historia, en todas las mujeres que habían pasado por lo mismo. Respiré hondo. Hice otra pregunta, esta vez más precisa, una que no podía responderse con vaguedades. Doña Isabel reaccionó de inmediato. Interrumpió al notario. Dijo que no hacía falta entrar en detalles, que después ella me explicaría todo con calma. Su tono ya no era amable, era autoritario. El notario se aclaró la garganta. Habló con voz firme. Empezó a explicar el verdadero alcance de los documentos. Nombró las garantías, las deudas, las consecuencias. Cada palabra cayó como un golpe seco sobre la mesa. Doña Isabel lo interrumpió otra vez. Dijo que estaba exagerando, que estaba confundiendo a la novia, que no era el momento. Intentó retomar el control, pero algo se había roto. Su voz ya no sonaba tan segura. Daniel guardó silencio. Miraba los papeles. Evitaba mirarme. Su respiración se volvió irregular. Ya no parecía tan confiado. El aire en la habitación se volvió denso. Podía sentirlo en el pecho. El tiempo parecía estirarse. Sabía que todo estaba siendo grabado, que no había marcha atrás. El notario se puso de pie. Dijo que no podía continuar de esa manera, que tenía la obligación de ser claro, que no se podía firmar nada sin una explicación completa y honesta. La puerta se abrió. El sonido fue seco, definitivo. Entraron personas que no conocía. Sus rostros eran serios. Su presencia llenó la habitación. Doña Isabel se quedó rígida. Daniel palideció. Yo sentí una calma extraña, como si el peso que llevaba horas aplastándome el pecho empezara a levantarse. Todo estaba ahí, cada palabra, cada mentira, cada intento de manipulación. Ya no era una sensación, era un hecho.
Doña Isabel intentó hablar. Intentó recuperar el control con palabras que ya no tenían efecto. Daniel me miró. En sus ojos había miedo, algo parecido a una súplica. Yo no respondí. El silencio lo dijo todo. En ese instante entendí que el plan había llegado a su punto final. Y por primera vez desde que empezó todo, no fui yo quien se quedó sin aire. El silencio que siguió a la apertura de la puerta fue distinto a cualquier otro que haya vivido. No era un silencio incómodo ni expectante. Era un silencio definitivo, de esos que no se llenan con palabras porque ya no sirven. Las personas que entraron se movieron con calma, sin prisa, como quien llega a un lugar donde todo ya está decidido. Sus voces fueron firmes, claras. No hubo gritos ni escenas exageradas, solo hechos. Grabaciones, documentos, fechas. Todo lo que durante años había permanecido oculto empezó a ordenarse frente a nosotros como piezas de un rompecabezas que por fin tenía sentido. Doña Isabel intentó hablar. Al principio con la misma seguridad de siempre, apelando a malentendidos, a errores de interpretación. Dijo que todo se estaba sacando de contexto, que su intención siempre había sido proteger a la familia. Sus palabras sonaban vacías en ese espacio donde ya no había lugar para el control. Cada frase que pronunciaba era contrastada con algo concreto, una grabación, un documento, un testimonio. La imagen de mujer elegante, intocable, empezó a resquebrajarse sin necesidad de levantar la voz. No hacía falta. La verdad se estaba mostrando sola. Daniel permanecía en silencio. Miraba al suelo, luego a los papeles, luego a mí. Su rostro ya no tenía esa calma que tanto me había tranquilizado. Parecía más joven, más pequeño. Cuando finalmente habló, lo hizo con una voz que apenas reconocí. Dijo que no había querido hacerme daño, que todo había sido idea de su madre, que se había sentido presionado. Lo miré, no con rabia, no con desprecio, con una tristeza profunda. Le recordé, con la voz firme, que lo había escuchado reír, que lo había escuchado planear el momento del divorcio, que había aceptado cada paso. No dije nada más, no hacía falta. Doña Isabel reaccionó entonces con dureza. Me miró como si yo fuera la traidora. Dijo que yo había manipulado la situación, que había traicionado la confianza de la familia. Escucharla decir eso fue casi irreal. Durante meses había sido yo quien confiaba. Ahora intentaba invertir los papeles. Pero ya no funcionaba. Las personas que estaban ahí explicaron con claridad lo que ocurriría a continuación. Procedimientos, investigaciones, responsabilidades, todo sin dramatismo, sin amenazas, sin exageraciones, solo el peso de las consecuencias. La imagen de familia perfecta se desmoronó en cuestión de minutos. No porque alguien la atacara, sino porque no podía sostenerse frente a la verdad. Los gestos controlados se transformaron en nerviosismo, las miradas seguras en evasivas. Todo aquello que parecía sólido resultó ser frágil. Daniel me miró una vez más. Me preguntó si yo sabía desde cuándo. Le dije que desde la hacienda, desde la biblioteca, desde el momento en que entendí que mi vida había sido parte de un plan. Sus ojos se llenaron de algo que parecía arrepentimiento, o tal vez solo miedo. Nunca lo sabré. Cuando se los llevaron, el espacio quedó vacío. De repente la notaría volvió a ser solo una oficina. Sillas, papeles, un escritorio. Me senté. Sentí el cansancio caer de golpe, como si mi cuerpo hubiera estado sosteniéndose solo por inercia. El notario se acercó y me ofreció agua. Dijo algo sobre valentía. Yo negué con la cabeza. No me sentía valiente. Me sentía agotada, triste, aliviada, todo al mismo tiempo. Elena entró poco después. Sus ojos estaban brillantes, pero su expresión era tranquila. Nos miramos sin decir nada y luego nos abrazamos. Fue un abrazo largo, silencioso. Dos personas unidas no por la rabia, sino por la certeza de haber detenido algo que llevaba demasiado tiempo funcionando. No celebramos, no sonreímos. No era una victoria así, era un cierre, un final necesario. Mientras salía de la notaría, respiré hondo. El aire de la calle me pareció distinto, más liviano, como si algo invisible se hubiera despejado. La verdad ya no podía esconderse. Y aunque el costo había sido alto, sabía que a partir de ese momento, mi vida ya no estaría definida por lo que otros habían planeado para mí.
Por primera vez desde que todo empezó, sentí que podía volver a mirarme al espejo sin dudar de quién era. Después de todo, llegó el silencio. No el silencio tenso de la espera, ni el silencio incómodo de las preguntas sin respuesta. Fue un silencio distinto, uno que llegó cuando el ruido por fin se detuvo. Los días siguientes pasaron sin grandes escenas. Hubo consecuencias, trámites, explicaciones. Nada de eso se sintió inmediato. Lo que sí sentí de inmediato fue el cansancio. Un cansancio profundo, como si mi cuerpo hubiera estado sosteniendo una historia que no le pertenecía. Me tomó tiempo volver a mirarme con calma. Durante semanas me pregunté en qué momento dejé de escucharme, en qué punto confundí coherencia con seguridad absoluta. Pero entendí algo importante. Confiar no fue el error. El error habría sido ignorar lo que sentía cuando algo ya no encajaba. La herida no desapareció de un día para otro. Hubo noches largas, recuerdos que regresaban sin avisar, preguntas que no tenían una respuesta simple. Pero también hubo algo nuevo. Claridad. La certeza de que podía reconstruirme sin perder lo que soy. No necesitaba volverme dura ni desconfiada, solo más atenta. Mirando hacia atrás, no me avergüenzo de haber creído. El amor no fue una debilidad, fue una parte de mí que merece respeto. Aprendí que la confianza no debe entregarse a ciegas, sino con límites claros. Que escuchar la intuición no es paranoia, es cuidado. Hoy sigo siendo la misma mujer que analiza riesgos, que toma decisiones, que confía en los datos. Pero también soy alguien que se permite sentir sin desaparecer en el otro. Alguien que entiende que amar no significa dejar de ver. Si alguna vez ignoraste una señal, no estás sola. No significa que fallaste, significa que eres humana. Y siempre estás a tiempo de volver a ti. Cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Tu historia puede ayudar a alguien más a ver lo que ahora mismo no logra nombrar. Y si crees que estas historias deben contarse, suscríbete. Porque el silencio protege a quien engaña, pero compartir la verdad puede cambiar más de una vida.